que ahí te vemos también. Bueno, yo te digo, yo soy telemétrico, ¿no? El Mira, telemétrico es sinónimo de ser un pendejo o no? O no, telemétrico. no, está abierto para todos. Ah, bueno. Cualquiera puede hacerse socio. La inscripción está abierta para todos, Néstor. Yo te- Tal vez haya que tener un poquito esto de la pasión, entender un poquito esto de la pasión, ¿no? Que nos inyectó Franco cuando apareció en la Fórmula Uno, nada más. tenía la aplicación, lo veía por Disney, incluso antes de que esté Franco, y teniendo la posibilidad, cuando empezó a estar Franco en Fórmula Uno, empecé a seguir a Adrián y a Andrés realmente por la pasión que le meten, y porque bueno, estaban más pendientes, te daban más información de lo que era Colapinto, obviamente, y bueno, uno miraba y estaba pendiente de lo que hacía Colapinto. Yo miraba los datos, la estadística, cuánto venía de la punta, cuánto, y con lo que te aportaban ellos era completo. O sea, creo que Vos, la gente se volcó a eso. vos sabés que como esto se futbolizó, porque es Sí. inevitable, después empezaron todos a opinar de los que opinaban. Entonces, claro, estabas más expuesto que lo habitual. Bueno, Adrián es un hombre de la televisión, pero en la Fórmula Uno, no sé cuánto era la clientela, se multiplicó y todos empezamos a ver desde el fútbol el automovilismo. Entonces lo criticaban también a Adrián, porque se ponía, revoleaba la camiseta, que pero esto no es fútbol. Bueno, pero nada que no esperabas que suceda, ¿o no? No, bueno, por supuesto que fue algo muy interesante, Néstor, porque uno lleva muchos años en la Fórmula Uno, vivimos un montón de experiencias, pero esto no estaba en el catálogo, no estaba en el menú. Y apareció este fenómeno que realmente yo lo único que tengo como herramienta son números de rating, los podemos relativizar, por supuesto, como todas estas cosas, pero hubo un salto cuantitativo que a mí me llamó la atención y hoy la conexión con las redes sociales hace que vos veas un poco por dónde va la demanda. Entonces, yo creo que lo que entendimos como equipo era que había que bajar al llano, había que futbolizarlo un poco, aunque a veces estuvieras más cerca del error para evaluar la Fórmula Uno de ese lugar, pero Ujú. para que todos la entendieran, porque si no quedaba mucha gente afuera, pero mucha es mucha, y con, y con respuestas muy básicas, sin tener. Entonces fuimos un poco por ahí. Y creo que después un poco como que se fue hacia ese lugar de sentirnos parte de la casa de la gente, ¿no? Y adherir a esa pasión que la gente estaba sintiendo por ver a Colapinto. Los más nuevos porque veían un chico que les caía bien, que lo sentían propio, y los más grandes, que tal vez como nosotros, nos hacían acordar a la época de los domingos del Lole Reutemann. Nadie pudo dejar de pasar por ese lugar. Entonces era toda emoción, y era algo que nos desbordó claramente. Sí, sí, sí. Yo lo capitalicé en ese vínculo con mi época de joven, que tenía la avidez y esperaba con ansiedad las carreras. Y afortunadamente la Fórmula Uno ahora tiene una agenda de muchas carreras, Claro. porque he escuchado que ha terminado la temporada más larga de la historia y se avecina Claro. otra o igual o mayor Sí, tal yo tengo, vez. yo tengo recuerdo, por ejemplo, de con 10 años, eh, cuando debuta Tuero en Melbourne, en el 98, que es más, Tuero debuta con 18 años, que en ese momento de la Fórmula Uno era rarísimo. Incluso yo leía Corsa en ese tiempo, mi papá compraba Corsa, y vos leías que llegaban desde Europa, desde Italia, desde España, Adrián se va a acordar, las críticas que decían que era una locura de Minardi, que Tuero no iba a entrar dentro del 107%, y Tuero esa primera carrera, yo tengo recuerdo de estar a las 2 de la mañana esperando la clasificación y el sábado a la noche la carrera. Ujú. Y Tuero clasifica 17 con el Minardi, y último queda Nakano, que era su compañero, que ya venía con un año de experiencia en pros. Y bueno, yo tengo ese recuerdo y de seguirlo a Tuero, que hasta las primeras 5 o 6 carreras incluso le venía ganando a Nakano, venía siendo muy bueno. En otro contexto de Fórmula Uno eran equipos que los últimos estaban a 5 o 6 segundos, ¿no? Como hoy que están todos ahí parejitos. Y lo de Tuero había sido muy bueno y yo me había quedado ese recuerdo. Después lo de Mazacane, también de verlo, y me había quedado esa nostalgia. Bueno, hoy la recuperamos con Colapinto. ¿Qué tenés para decir, para agregar, Adrián? Vos que Bueno, has sido que, contemporáneo de todo esto. Porque ese es un por beneficio, supuesto. ¿no? Ese es un beneficio. Es decir, jugar con esa
historia como testigo y además adaptarte a este fenómeno de las redes explosivo, inmanejable, no, todo es manejable, pero quiero decir, la adaptación a este fenómeno, me parece que como comunicadores nos acicatea para subirnos a este fenómeno o quedar fuera del sistema, ¿no? Sí, hay que hacer, es un extraordinario ejercicio. Es cierto que vos podés manejar las redes sociales, pero cuando uno trabaja con las redes abiertas, porque nuestro trabajo es en redes abiertas, si no, no te sirven, es como que captás todo lo que está pasando, por lo menos en tu universo, y todo lo que se van sumando, porque la cantidad de gente que se te va sumando a vos, a tu propuesta, y se comunica a través de redes sociales, vos lo ves en la cantidad de seguidores que tenés, y también fue un crecimiento exponencial, casi sin buscarlo, es por la necesidad misma de la gente. Entonces, ahí empezás a descubrir otras cosas, que la gente tiene una necesidad. Primero, que es entender el mundo de la Fórmula 1 para quien nunca estuvo por el mundo de la Fórmula 1. ¿Y por qué? A ver, hay preguntas muy básicas, pero están buenas, porque ¿por qué corren para un lado y no corren para el otro? ¿No? ¿Qué significa una bandera y qué significa la otra? Claro. Términos que uno usa reiteradamente, como DRS, como neumático blando, duro, medio, que lo usamos en el léxico casi de memoria, y hay un montón de gente que queda afuera. O sea, ahí está el ejercicio. Y después está esto, que yo se lo atribuyo, la culpa la tiene Scaloni, ¿no? La escaloneta y el Mundial de Fútbol. Claro. No, nos puso deportivamente en otro lugar. Entonces, cualquier argentino que saque un poquito la cabeza en su rubro, en su deporte en particular, todos tenemos la perspectiva de que vamos a la conquista del mundo. A veces sale, a veces no, esto es deporte, cada deporte en su lugar. Pero yo creo que Colapinto entró en esta marea, en esta cosa. Entonces ahí es donde, por otro lado, se hizo inmanejable. Entonces, nosotros optamos por decir, bueno, la realidad es esta. Colapinto no está ni para sumar puntos, está para completar carreras, está para sumar kilómetros y está para sumar experiencia. Yo decía 15, 16, 14, es lo mismo. Lo que venga de ahí para arriba va a ser más que satisfactorio. El problema es que ya en la segunda carrera estaba sumando puntos. Entonces, él mismo en su realidad levanta la vara. Y imagínate si habíamos empezado con todo un público fervoroso, ya la segunda, tercera carrera teníamos una barra brava prácticamente. Sí, sí. Bueno, lo de Brasil fue la prueba de la futbolización, porque cuando nosotros nos asomábamos a las carreras del Lole, o algunos tenían en aquel momento o el dinero, la capacidad para poder viajar y acompañarlo, no iban con la camiseta de la selección argentina a verlo al Lole. Hoy, los que fueron, o bueno, lo que vimos en Brasil. No, fue increíble. En Brasil había, no sé, 5, 8.000, 10.000, y 8.000 tenían la camiseta de las 3 estrellas y llevaban la Copa del Mundo. No, lo que se hicieron sentir, aparte. Adrián estuvo. Por eso te decía que esto hay un antes y después en la vida deportiva, sobre todo de los jóvenes, a partir de Qatar 2022, porque todos llevamos esa arenga a todos lados. Entonces se veían escenarios inéditos en la Fórmula 1, que todos los argentinos hicieran lo posible para llegar al último límite antes de boxes y gritaran con la bandera y con la camiseta y con cornetas, Franco, 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 Franco. Y no solo los brasileños, sino el mundo de la Fórmula 1 miraba eso con mucha simpatía, nadie lo rechazó. Pero se escuchaba tanto Colapinto como Senna, porque justo coincide con el año aniversario de los 30 años del fallecimiento de Senna. Incluso se le hizo un homenaje en Interlagos, y en un momento que también llegamos hasta las lágrimas, cuando Hamilton gira con el auto de Ayrton. Claro. No sabés lo que fue eso, Néstor, la piel la teníamos totalmente erizada. Y bajo el agua. Y ahí se escucha Senna, Ayrton. Fue el único momento donde se tapó la arenga por Colapinto. Era una cosa increíble lo que estaba pasando ese fin de semana, ¿no? Bueno, a ver. Adrián, buenas tardes. Lautaro saluda. Vos sabés que justamente te iba a preguntar por esto porque coincido mucho. Creo que el fenómeno escaloneta persiste y persistirá. Mañana 2 años, ¿no? Claro, es verdad. Mañana son 2 años. Mañana son 2 años. Aniversario. Pero bueno, es un fenómeno que acompaña a los argentinos por el mundo, incluso fuera del deporte. Por lo menos yo
lo veo así. Y creo que también nos ven de otra manera, sobre todo a los deportistas como Franco, los ven de otra manera en el resto del mundo, desde esa final frente a Francia en Qatar. A lo que yo quería apuntar con mi pregunta es, ¿cómo analizás o cómo ves que lo ven a Franco en el resto del mundo, más allá de lo que pasa aquí en Argentina, que lógicamente estamos todos muy embalados? Sí. Bueno, mira, si hablamos deportivamente de Franco, claramente en 9 carreras hay un desdoblamiento. Él arranca para comerse a todo el mundo crudo, sorprende muy, muy fuerte. Monza sumando puntos en Bakú, largando en Singapur como largó, sumando en Austin, casi sumando en México. O sea, las primeras 5 carreras era donde todo el mundo miraba para los costados y decían, ¿y este pibe dónde estaba? ¿No? Y yo creo que hasta el propio equipo Williams se había lamentado no haberlo promocionado antes. Sucede que yo también me encargaba de decirlo esto, pero insisto otra vez sobre el concepto de la vara alta. Yo decía, en algún momento va a pasar lo que no queremos que pase. Ese aprendizaje que se hace a los golpes. En algún momento se va a golpear, en algún momento va a padecer su categoría de piloto rookie, como se le dice, de piloto novato, y todos los problemas juntos aparecen en Brasil, justamente en la carrera más emocional que teníamos de las 9, ¿no? Por la cantidad de argentinos, por la proximidad con Argentina, se sumó lamentablemente el fallecimiento de su abuelo, había un montón de cosas. La demanda comercial fue mucho más fuerte para Colapinto ese fin de semana, con muchas marcas y cosas que andaban ahí dando vueltas, y Franco estaba muy desdoblado. Sabíamos que también eso iba a suceder, que no se lo iba a poder parar, y lamentablemente se manifiesta lo que de alguna manera estábamos esperando, pero no en esa dimensión. Tiene 2 golpes tremendos, tiene un problema de adaptación a la lluvia, claramente Franco ese fin de semana, porque la pista pasó por estados dramáticos, y después sí empieza una sucesión de inconvenientes, que se vuelve a golpear en Las Vegas, ya había tenido un toquecito en México, pero se vuelve a golpear fuerte en Las Vegas, y después creo que ahí lo dijeron, ¿no? La situación de Qatar y Abu Dhabi, que prácticamente ahí no se le puede atribuir ningún tipo de responsabilidad, son cosas muy de carrera, estás en el lugar, estás en el semáforo parado y te chocan detrás, es más o menos así la figura, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo tenía una frase de cabecera siempre, que era decir, la Fórmula 1 te ama, se enamora y se enamora con mucha rapidez, ¿no? Más allá de que el análisis fino, el análisis telemétrico justamente de la actuación de un piloto ya le había dado un aprobado a Franco por las 5 carreras iniciales. Pero cuando vos te golpeás en 2 o en 3 consecutivas, ya ahí el precio te baja, quieras o no. Tengas o no tengas la responsabilidad, el precio ya es otro, porque los autos son cada vez más caros, porque él venía a reemplazar a un chocador, claramente. Logan Sargent no se lo pudo sostener porque era un piloto chocador, rompió un montón de veces el auto. Entonces era un lugar sensible. Ahí es donde baja un poco la expectativa sobre Franco. De todas maneras, en el debe y el haber, por supuesto que el balance es positivo, porque si hoy la discusión de Colapinto está sobre la mesa en 2 o 3 equipos, claramente algo dejó, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, estamos hablando obviamente con Adrián Puente. Decimos obviamente porque los que tienen la tele, los que están en el streaming lo ven, pero el que está en la radio dice, esa voz, claro, es nuestro amigo y nuestro gurú ahora en la Fórmula 1 también, ¿no? Entonces lo agregamos nosotros, ¿no? Sí. Iván. Sí, Dale. Adrián, no, hablando del tema de bien se divide lo de Colapinto hasta Brasil. Yo creo que, Adrián, hablabas de Singapur y de México. En Singapur creo que un poco no suma puntos porque el equipo le erra la estrategia, y en México no suma puntos porque el equipo espera el milagro de la lluvia, que le podría haber salido bárbaro, pero si Colapinto entraba en su momento a cambiar neumáticos, creo que hubiese sumado puntos tranquilamente en México. Lo otro Sí. es lo de, o sea que hubiésemos tenido casi 4 de 5 sumando puntos. Lo otro, lo de Brasil, fue malo. Lo de Qatar creo que el golpe es lo que empaña, pero no nos olvidemos que Colapinto venía para entrar en Q3, ya había asegurado estar en Q2 cuando Albon había quedado fuera. Entonces digo, Colapinto, lejos de conformarse y ser un conformista y decir, bueno, a ver, quedo a 2-3 décimas de Albon todas las carreras, estoy acá.
No, el tipo siempre salió a buscar más. Y lo vimos en Qatar. Creo que eso, no sé si es un error. Un tipo nuevo, un Rocky, que acelera, que da todo, que no especula. Lo vimos en la largada en Singapur. Y lo que más me llamó la atención de todo, porque un piloto puede ser rápido, un piloto puede tener muchas cosas, pero creo que lo que me sorprendió, por lo menos a mí de Colapinto, y que le ha costado a muchos pilotos, sobre todo nuevos, es cómo manejó los neumáticos, sobre todo los medios, en muchas carreras donde le pidieron esperá, lo de México, lo de Singapur, esperá. Cómo administró los neumáticos a mí me sorprendió. No sé si a vos también. Sí, totalmente, y además una correlatividad muy llamativa entre el simulador y la pista de verdad, ¿no? Todo el trabajo previo en lo virtual, con la facilidad que pudo llevarlo a lo real, eso no tengas ninguna duda, y la gestión del neumático no tengas ninguna duda, y estoy muy de acuerdo con lo que decís, salvo en esto de explorar los límites, que está buenísimo que suceda. Hay momentos y momentos para explorarlos. Vos fíjate que en Abu Dhabi, en la última carrera, él va a buscar un límite en el entrenamiento libre número 2, que era un momento muy importante porque era una carrera de noche y el entrenamiento libre 2 se hacía de noche y era importante porque vos ibas a conocer la pista en el estado en el que le vas a correr. Franco ahí entra en una exploración del límite a mi gusto anticipada que lo termina condicionando porque golpea el piso en un cordón alto y lo termina rompiendo. Y después fue el padecimiento que tuvo durante todo el fin de semana, porque estaban arreglando el piso, emparchándolo con lo poco que tenían, porque ya no había más para hacer. Yo creo que es madurar también, pese a que estoy en un 100% de acuerdo con lo que decís, pero madurar también en qué momento buscar ese límite, ¿no? No tenés que estar mostrando todo el tiempo desde que salís a la pista el viernes. Porque después hay cosas, yo siempre digo que las carreras empiezan el viernes, no son el domingo. Las carreras es un bordado que empieza finito el viernes, que muchas cosas que te suceden el viernes después quedan asentadas y tal vez las superes a lo largo del fin de semana y tal vez no. Y ese fue un claro ejemplo de que Franco no lo pudo superar porque la rotura del piso lo tuvo permanente durante todo el fin de semana por algo que se podría haber evitado, por un extremo que se podría haber evitado en ese momento al fin de semana. O sea, a mí me parece muy bien que vos arriesgues en la clasificación como pasó en Las Vegas. Ahí ves la ventana, ahí ves dónde puede estar la ventaja. Vas, la buscás, te equivocás, pero venías haciendo un vueltón. Pero en un entrenamiento, someter el auto a ese estrés son cositas que todavía me parece hay que madurar. Lo que pasa es que ya también estaba esto de me quedan pocas carreras, me quedan pocos kilómetros, es a matar o morir, tengo que demostrar todo ahora, y también hay que entender ese contexto, ¿no? Diego Lisandro, aquí también en El Espectador. Gracias, Néstor. El saludo para Adrián. Bueno, yo soy uno de los que se subió a la tribuna y se contagió con el fenómeno Colapinto. Yo creo que las tribunas del deporte argentino están siempre futbolizadas y fueron increciendo de la década del 80 para adelante, relacionado todo con la pasión que tiene el fútbol y se contagia al resto de los deportes. Es, como digo yo, argentinidad al palo, cultura argentina. Con el fútbol pasa todo el tiempo y de repente aparecen las leonas en el hockey, un boxeador, no sé, Martillo Roldán, Monzón, el que le querramos poner de los últimos en alguna pelea por el título del mundo, de repente los Pumas que nos sorprenden jugando de alguna forma contra los All Black. La generación dorada con Ginóbili. Ginóbili, claro, y así decía, podíamos recorrer, no sé, la historia del deporte de la Argentina, porque por otra parte, en todas las tribunas, los cantos tienen la letra y la música del fútbol. Ahora la tiene Colapinto. Y quería preguntarte a propósito, Adrián, después de la capacidad de Colapinto o de cualquier piloto talentoso en la Fórmula 1, ¿de qué depende ese piloto para ocupar una butaca de un auto de Fórmula 1? ¿De qué depende principalmente después de su capacidad? La capacidad te abre puertas, no tengas dudas. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un abrazo. Si no tenés la capacidad, no puede empezar siquiera la discusión. El Franco de las primeras 5 carreras es el Franco que hoy pone todas esas herramientas sobre la mesa para que los equipos discutan por él. No tengas ninguna duda. El tema que no es lo único, ¿no? Hay cuestiones comerciales
hay cuestiones de cómo hoy está organizada la Fórmula 1, que básicamente está administrada su potencial por los motoristas. Esos motoristas distribuyen a otros equipos sus motores, no es nada menor, es casi el corazón de la Fórmula 1 junto con la ciencia aerodinámica. Y tienen sus propios pilotos, sus propias academias, y ahí es donde, obviamente, vos tenés pilotos sobre los que un equipo está invirtiendo hace 10 años, 15 años. Y ahí es donde entra Red Bull, con Liam Lawson, con Yuki Tsunoda, con Isaac Hadjar, que son pilotos, bueno, subcampeón de Fórmula 2, el último que acabo de mencionar, donde creo que es hasta normal, que es natural que prioricen un poco el ascenso en ese lugar, porque si no, toda esa inversión, ¿para qué la haces? Ahora, si Franco impone esa discusión de saltar incluso la academia de otro equipo, es porque lo que realmente hizo es muy bueno. Y ahí entra en juego posiblemente lo comercial. ¿Cuánto te aporta comercialmente Franco, que demuestra estar por encima de todos los pilotos que te hablé recién, y también se hacen números? Porque Red Bull viene de perder mucha plata por perder el campeonato de constructores con un piloto que anduvo mal todo el año, como Sergio Pérez. Entonces hacen la cuenta. Perdí 20 millones, 30 millones de dólares, y este piloto, además de talento, me da un resto económico porque tiene todo un caudal. Bueno, ahí es donde te va temblando un poquito la lapicera al momento de decidir a quién pones o dejas de poner. Y las plazas son pocas, y además las plazas son realmente muy pocas. Está todo cubierto, esa es la realidad. Hoy hay 2 butacas sensibles todavía, negociables, que se pueden potenciar mucho más a medida que el campeonato avance, porque la Fórmula 1 no es que cierra el mercado de pases. De hecho, lo vieron con Colapinto. En agosto puede saltar, en junio puede saltar, bajo determinadas circunstancias, ¿no? Obviamente tenés que inscribir al piloto como reserva, como tester, a préstamo, puede saltar en cualquier momento, porque también va de la mano de los niveles que tengan los pilotos que arrancan la temporada. Es un encadenamiento bastante complejo, Diego, para varios factores, ¿no? Conviven al mismo tiempo, como verás. Adrián, te liberamos porque ya lleva un rato largo hablando solo allí. ¿No? Estás en tu departamento, ¿sí? Estás acostumbrado a hablar solo. Claro, uno se acostumbra a hablarle a un micrófono, una cámara. Estás en casa, sí. Estás en casa. ¿Iván? No, quería preguntarle la última, ya que hablábamos del tema. No es, sacándolo de Lawson, yo creo que fue bueno, pero por ahí cometió algunos errores, molestó a Checo Pérez, chocó, también tuvo errores en pista que no fueron accidentes, pero fueron ahí cositas que no sé si a la hora de ser compañero de otro piloto le gustaría tenerlo. Lo de Hadjar, cada vez que se subió al Fórmula 1 no fue bueno. Lo podemos analizar de un montón de maneras, pero me parece que no fue bueno. Lo de Silverstone no fue bueno. Lo de el último Gran Premio en la práctica 1 tampoco fue bueno. Y lo de Duhan no fue bueno en la última fecha, con un Alpine que viene muy bien, que desde hace muchas fechas pegó un salto. Me parece que no estuvieron ninguno de los dos a la altura. No sé si lo ves igual. Sí, no hay ningún piloto de todos los candidatos que esté por arriba de Franco, no hay ninguno. O sea, tampoco Franco está demasiado por arriba de los otros, pero tiene un capital que los otros no tienen. Tenés 9 carreras en la mochila ya corridas. Eso vale un montón. Y a la hora de evaluar, tenés 9 carreras para evaluar. Sabés las anclas, las altas y las bajas que tiene ese piloto, los lugares más sensibles y lugares más altos para desarrollar su potencial. En eso estoy plenamente de acuerdo, pero bueno, hay que analizar caso por caso también porque, por ejemplo, Duhan lo tiraron a la fosa con los cocodrilos, con la boca abierta así, pobrecito, en un contexto complicado, con mucha presión, y además también hay que decirlo, el auto tenía una sola actualización y fue para Gasly, no fue para él, o sea, corría con un auto poco inferior. No sé si es justo evaluarlo desde ese lugar, me encantaría que el lugar fuera de Colapinto, obviamente, pero también hay que ser objetivo en esto, en las condiciones en las que corrió Duhan. Y por lo demás, es como a todos, le falta kilómetros. Lawson es el único que está más en condiciones parecidas, ¿no? Corrió 11 carreras, creo que fueron 6 y 5 en los últimos 2 años, reemplazando siempre a un piloto como Daniel Ricciardo. ¿Y cuál es la parte buena de la película? Sumó algunos puntos y no rompió el auto, o lo justo y lo necesario, no rompió. Es un tipo que te asegura la llegada, con el que se puede hacer cuentas,
con el que Verstappen puede contar. El tema es, si Lawson sube, la otra butaca del equipo B de Red Bull, ¿quién lo ocupa? O sea, hoy por hoy está ahí, ¿eh? Está ahí el eje. Está ahí, sí. Bueno, ahí. así que tenemos este suspenso sobre fin de año. Yo te aconsejaría que si no firmaste el contrato de renovación con el canal, esperes, porque una cosa es que Colapinto vaya a correr toda la temporada y otra que no. Si renueva, poder renovar con otras pretensiones, porque va a ser alta la clientela en el 2025, muy grande la clientela. Bueno, no, nos pone muy contentos, te queríamos decir esto, agradecerte tu generosidad, porque revolucionaste la pantalla con tus formas y tu llegada, y la hemos comprado muchos, la hemos adquirido, muchos repiten las cosas que decís vos. Y eso es maravilloso. Y hay que aprovecharlo también, ¿viste? La Fórmula 1 enfocando banderas de telemétrico a la transmisión oficial. En Brasil y en Abu Dhabi también. Eso fue una locura. Eso me emocionó mucho. Vos sabés que es cierto que uno vive del periodismo y con sus normas, pero ¿sabés qué pasa, Néstor? En todo este proceso, donde hoy la gente se comunica tan directamente con vos, con tu programa, con lo que decís, con lo que opinás, y ver que los papás han recuperado a sus hijos un domingo juntos, desayunando para ver una carrera, o el hijo conecta con su papá, o con su mamá, o con su hermana, o sea, el contexto familiar activado a partir de algo que vos estás contando y explicando es lo que a mí me pone más cerca de mis ideales. Lo de las mujeres fue increíble, lo de las mujeres siguiendo la Fórmula 1. Increíble. Las chicas jóvenes, fue una cosa de locos, y si nosotros generamos eso como medio, a través de Franco, por supuesto, sí, claro. Ya está, me doy por hecho en un mundo donde generalmente todo eso está en desuso, ¿no? Sí, claro que sí. Yo me voy conforme, ya está. Y nosotros con esta entrevista, buen año, querido amigo, te seguimos viendo, chau. Gracias, feliz año para todos. Chau, gracias por esta entrevista. Gracias, no, a nosotros, un lujo. Adrián Puente.